Bien, jóvenes, buenas tardes, días, tardes, lo que sea que estén viendo, en que estén viendo este video. Em, para continuar la clase de historia universal, voy a hacer este video introductorio porque nos quedamos muy atrás cuando dejamos el curso a finales de febrero. Entonces, este video es para recapitular el tema de la Segunda Guerra Mundial, que como todos ustedes recordarán, pues es la médula del curso y además pues la mayoría tendrán que aplicar examen cuando regresen de su cuarentena, que les recuerdo que no son vacaciones. Que quede claro que no son vacaciones, pero a través de este video trato de recapitular todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, por lo menos hasta donde la dejamos, ¿sí? Bueno, primero que nada, me interesa que quede muy claro que la Segunda Guerra Mundial es una serie de conflictos, no es uno solo. Es una serie de conflictos armados, todos ellos, que comenzó en 1939 y terminó en 1945. Con total diferencia, es la más mortífera de las guerras que han existido. Murieron entre 60 y 90 millones de personas en el transcurso de estos 6 años. Y debemos distinguir las causas. En los exámenes regularmente les pregunto causas y consecuencias. A mí no me interesan tanto las fechas, ya se habrán fijado en el primer parcial. Y en este caso también no me interesan tanto las fechas, aunque sí son importantes, como causas y consecuencias. Bien, las causas de la Segunda Guerra Mundial son, por un lado, el resentimiento que tenía el pueblo alemán. Tenemos que entender que el pueblo alemán había perdido la Primera Guerra Mundial en 1918. Es decir, no creían que la guerra se hubiera perdido por su baja capacidad militar, sino por el hecho de que alguien había metido la mano. ¿Y quién eran estos que habían metido la mano? Pues mucha gente decía los judíos. Entonces, claro que había un profundo antisemitismo hacia los judíos, pues antisemitismo por supuesto, contra los judíos, porque se consideraba que ellos eran los responsables de la firma del Tratado de Versalles. Entonces, claro, se presenta en Alemania un movimiento, un partido político llamado Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Este partido, este partido liderado por Hitler, recogía muchos de los anhelos del pueblo alemán frente a una crisis tan grave como la que tuvieron en los años 20, en la que pues uno podía tener 1 millón de marcos alemanes en el banco y esos 1 millón de marcos no valía para nada. Los niños jugaban con, eh, con fajos de billetes porque era para lo único que servían esos fajos de billetes, porque la moneda estaba completamente devaluada. Entonces, claro, cuando, cuando surge un partido nacional socialista que promete terminar con la precariedad que había generado el Tratado de Versalles, pues claro que va a tener seguidores. Al principio no tantos, pero pues en febrero de 1933 Hitler gana las elecciones. Ojo, fue electo democráticamente. A Hitler no dio un golpe de estado, no compró votos, no. Hitler ganó democráticamente las elecciones en Alemania y su partido definitivamente obtuvo la gran mayoría del parlamento alemán. Y no solo eso,
Una vez que obtiene esa mayoría, pues Hitler se dedica a perseguir y destruir a sus adversarios políticos. Eso es por descontado. Se incendia el edificio del Reichstag para, pues digamos, para echarle la culpa a los comunistas y entonces disolver el Partido Comunista en Alemania. Entonces Hitler hacia mediados de 1933 ya tiene prácticamente todo el poder en Alemania y reitero, no fue por simple generación espontánea. Hitler había peleado en la Primera Guerra y representaba el anhelo de muchos alemanes que realmente estaban molestos por las condiciones que les había impuesto el Tratado de Versalles. Bien, Hitler implementó su política antisemita, aprobó las leyes de Nuremberg en las que les quitó a los judíos su condición de ciudadanos alemanes. Todo judío que hubiera nacido en Alemania ya no era alemán. Ya a partir de ese momento ya no era alemán. Por eso a veces surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que los judíos fueran deportados o todo lo que pasó en el Holocausto, que va a ser materia de la clase siguiente? ¿Cómo fue posible que se diera una atrocidad tan grande como el Holocausto si eran alemanes? Bueno, no, es que ya no eran alemanes. En ese momento, ellos ya no eran alemanes. ¿Sí? Los judíos pasaron a ser apátridas prácticamente porque no tenían patria y vivían en Alemania, pero no tenían derechos como cualquier ciudadano. O sea, todos los demás eran ciudadanos alemanes con todos los derechos y con todas las prerrogativas que eso implica, y los judíos pues no tenían ya nacionalidad. ¿Sí? No solo eso, Hitler empezó a violar el Tratado de Versalles de una manera tan sistemática, creó un ejército, este ejército más grande del que le permitía el Tratado de Versalles, lo arma, eh, vuelve a militarizar la zona de Renania, que es la frontera prácticamente entre Alemania y Francia. Y todo esto pues agregado a una política de apaciguamiento. El gobierno británico y el gobierno francés no hacían caso a todo esto. Hacían oídos sordos completamente. Eran muy pocos los políticos dentro de Inglaterra y dentro de Francia que decían Hitler está amenazándonos y lo que va a terminar pasando es una guerra. Uno de esos pocos políticos era Winston Churchill. Winston Churchill, él sí fue de los pocos políticos que en ese momento decían Hitler es una amenaza y hay que entrarle a esto. Churchill dirá en ese momento, les dieron a elegir entre el deshonor y la guerra y eligieron el deshonor y tendrán la guerra. Porque finalmente Hitler termina por militarizar Renania, anexarse a Austria, invadir Austria y anexársela. Esto sin que Inglaterra pusiera peros. Y posteriormente, en 1939, Hitler reclamó un pedazo de territorio de Checoslovaquia, diciendo, este pedazo de tierra pertenece o debe pertenecer a Alemania porque la mayoría de los que viven ahí son alemanes. Entonces, con esa política de apaciguamiento, pues Francia e Inglaterra dijeron, bueno, y le dieron a Hitler, bueno, a Alemania, le dieron ese pedazo de territorio que era de Checoslovaquia. Curiosamente, el gobierno checoslovaco no intervino en esas negociaciones. Cuando se dio cuenta Checoslovaquia, ese territorio ya no era suyo. ¿Sí? Bueno, esto fue con la promesa, claro, Hitler promete y firma un acuerdo en el que dice, ya no voy a buscar otra conquista territorial, ni en Checoslovaquia, ni en ningún otro país. O sea, ya, mis conquistas militares, mis conquistas territoriales han terminado con este pedazo de tierra que eran los Sudetes, de ahí que a esto se le conoce como la crisis de los Sudetes.
Y bueno, Hitler promete no invadir Checoslovaquia. A los pocos meses Hitler termina invadiendo Checoslovaquia. O sea, bueno. Por otro lado, pues estaba la Unión Soviética, que apenas estaba empezando, ahora sí que a andar después de su revolución. En 1917 había empezado la revolución en Rusia y se había instaurado un nuevo régimen, un régimen socialista, con la Revolución de Octubre. Este régimen costó trabajo su implementación, es muy importante. No fue que de un día para otro ya es la Unión Soviética, no, todavía tomó tiempo. Muere Lenin a mediados de la década del 20 y entonces queda como su sucesor Stalin. Stalin, a pesar de que ahora sí que el segundo de a bordo en el momento era Trotsky, Stalin se agandalla prácticamente y ocupa el liderazgo de la Unión Soviética. Allá no era presidente, de hecho ni siquiera era líder de la propia Unión, sino era secretario general del partido de la Unión Soviética, porque en la Unión Soviética solo existía un partido político, el Partido Comunista, y por lo tanto el que lideraba el partido político, pues lideraba el gobierno soviético. Entonces, claro está, Stalin cuando se nombra o es nombrado secretario general del partido, pues entonces es el líder de la Unión Soviética. Trotsky de hecho se ve obligado a refugiarse en México. Tenía su casa aquí en Coyoacán. Y después fue asesinado, de hecho, por órdenes de Stalin. Pero eso ya es materia de otra plática. El punto es que Stalin apenas estaba empezando en los años 30, ahora sí que adaptar el gobierno que iba a tener durante las décadas subsiguientes. O sea, Stalin había hecho una serie de purgas en Rusia, matando a muchas personas. De verdad, si ustedes creen que Hitler fue un genocida, bueno, pues Hitler se parece un poco más a la Madre Teresa que a un genocida si lo comparamos con Stalin. O sea, si Hitler es el responsable de la muerte de 6 millones, pues Stalin es el responsable de la muerte de unos 30 millones de personas. O sea, pero bueno. Stalin y Hitler no se llevan. Stalin y Hitler no se llevan. Son dictadores igualitos. Igualitos los dos de dictadores, igualitos los dos de autoritarios y de sanguinarios. Bueno, de hecho Stalin más que Hitler. Pero ninguno de los dos parece querer tener conflicto entre ellos en ese momento. ¿Por qué? Porque en 1939 firman un pacto de no agresión. Ni Alemania va a atacar a la Unión Soviética, ni la Unión Soviética va a atacar a Alemania. Pero los términos de ese pacto eran invadir Polonia. El día 1 de septiembre de 1939, Hitler, sin previa declaración de guerra por supuesto, invade Polonia. Y esta es pues la gota que derramó el vaso. La gota que derramó el vaso definitivamente. Inglaterra y Francia reaccionan en ese momento, ahora sí. Y el día 2 de septiembre se le pone un ultimátum a Alemania. Si Hitler no retira sus tropas de Polonia, pues Inglaterra le va a declarar la guerra. Y bueno, Hitler pues deja en visto el ultimátum, no contesta nada. Y obviamente el día 3,
pues Inglaterra, ni tarda ni perezosa, le declara la guerra a Alemania. Pero de poco sirvió. Hitler invade Polonia como pan en mantequilla. Literalmente Hitler le toma 30 días ocupar Polonia, porque Hitler cuenta con un nuevo método de guerra, completamente. Él estaba convencido de que la forma de ganar esa guerra era haciendo caso a lo que había pasado en la primera. Entonces sabía que tenía que atacar el lado occidental lo más pronto posible, porque cuando se abriera, el lado oriental, tenía que abrir el lado oriental lo más pronto posible, porque cuando se abriera el lado occidental, es decir, por el lado de Francia y Bélgica y Holanda y todas esas potencias, pues tendría que responder, y que Alemania no podía enfrentar una guerra por dos frentes. Entonces, pues invade Polonia, como pan en mantequilla ocupa Polonia en septiembre de 1939 y se la anexa completamente. A este método de guerra nuevo se llamaba Blitzkrieg o guerra relámpago, porque Hitler enviaba a sus tropas primero a hacer un reconocimiento, después se lanzaba una ofensiva con bombarderos. Se bombardeaba todo el lugar. Se bombardeaban puentes, se bombardeaban accesos de la ciudad y después se entraba con tanques y con militares efectivos. Era cuestión de horas. Tomar una ciudad era cuestión de horas, sobre todo una ciudad que estuviera desprevenida. Los polacos resistieron esa guerra con carretas y Hitler tenía tanques. Entonces se imaginarán lo que sucedió. Pues Polonia cayó, de verdad, de una manera impresionantemente rápido. Cae Polonia. Y mientras tanto, en el caso de Francia, Inglaterra, pues parece que no les ha llamado la atención la guerra. O sea, le declararon la guerra y sí, se pertrecharon y todo, pero los medios de comunicación decían esta es una guerra falsa porque así se le conocía. Y en tanto Hitler pues ya ocupó Polonia, ya ocupó Checoslovaquia, ya ocupó Austria, ya lleva 3 países invadidos. Y en 1940 pues va a empezar a invadir Dinamarca, Noruega. Y a Inglaterra y a Francia pues parece que no les importa. Pero la ofensiva principal de Hitler, la venganza que él busca, sobre todo es contra Francia. O sea, definitivamente que la intención es contra Francia. Entonces, claro, en la primavera de 1940, Hitler, valiéndole 3 hectáreas de eso, viola la neutralidad de Bélgica, viola la neutralidad de Holanda, bueno, los Países Bajos, y invade Francia. El 10 de mayo de 1940, mientras Winston Churchill está asumiendo el cargo de primer ministro en Inglaterra, Hitler está invadiendo Francia. Y no solo eso, está ganando. O sea, la guerra relámpago hace todo. Es un sistema que hace todo por las tropas nazis. Y claro que gana, pero de una manera impresionante. Entonces, claro, en el año 1940, en junio de 1940, el gobierno francés se ve obligado a rendirse, a dejar su capital,
Francia se ve completamente rebasada por Alemania y está obligada a capitular. El día 22 firma el gobierno francés y el día 23 Hitler visitó París. Por primera y única vez en toda su vida conoció la ciudad de la luz. Se tomó una foto ahí en la Torre Eiffel, los Campos Elíseos también. Estaba que brillaba de alegría. Hitler, de verdad, yo no he visto fotografía en la que tenga una cara más contenta que el día que está en París. Definitivamente Hitler estaba feliz. Y no solamente Hitler, o sea, todo el pueblo alemán estaba completamente feliz. Era la venganza. Era la venganza contra Francia. Por todo lo que había pasado con el Tratado de Versalles. Hitler obliga al gobierno francés a firmar el armisticio más humillante de toda su historia. En el mismo vagón de tren en el que se firmó el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Solamente que esta vez Alemania era la vencedora y Francia era la vencida. En esos días de incertidumbre, el gobierno inglés, vive en una encrucijada. Neville Chamberlain era el primer ministro, pero sabía perfectamente que pues la había cajeteado, y la había cajeteado en grande. Además le acababan de diagnosticar cáncer, y en ese tiempo el cáncer era una sentencia de muerte. Entonces presentó su renuncia al cargo de primer ministro. Legalmente en Inglaterra quien tiene que nombrar al primer ministro es el rey. En ese tiempo era Jorge VI. Y sin embargo, la costumbre es que el rey nombra al líder del partido mayoritario. En este caso era el Partido Conservador. Se rumoraba mucho que el nombre que iba a salir era el de Lord Halifax, que estaba muy a favor de negociar todavía con Alemania. Pero se impone la necesidad de nombrar a Sir Winston Churchill. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Sir Winston Churchill no lo querían, prácticamente no lo quería nadie. Es una persona ya grande de edad, ya en aquellos tiempos, él ya tendría poco más de 60 años, ya era grande. Entonces Hitler, obviamente, cuando sabe de Churchill, decía, bueno, pues yo estoy más joven. No, Hitler era más joven todavía y pensaba, ¿no?, que probablemente iba a ser fácil ganar por esa condición. El nombre de Churchill se impone completamente en el Parlamento británico y se impone porque él era el único. Prácticamente él había sido el único que había hecho algo por decir estás violando el Tratado de Versalles, hay que atacar a Hitler, porque si no lo atacamos ahorita, pues la guerra es inevitable. Precisamente porque él era en pro de la guerra, casi nadie lo quería. Winston Churchill era un tipo que además bebía mucho, fumaba y fumaba mucho, como las chimeneas del Titanic. O sea, prácticamente el hombre era una chimenea andando. Entonces representaba todos los vicios y casi ninguna virtud. Entonces, claro, decía uno, ¿cómo él va a ser el primer ministro? Pues ya se los dije también en clase, Winston Churchill prácticamente se convirtió en ese momento en el hombre del siglo. Porque es nombrado primer ministro el 10 de mayo, el mismo día que está empezando la ofensiva en Francia. Y bueno, se ve obligado a retirar sus tropas de Francia. En la batalla de Dunkerque se ve obligado a retirarse y a enviar tropas para rescatarlos, a enviar algunos buques para rescatarlos. Al respecto, pues ya les había yo dejado la película de Dunkerque. El que no la haya visto tiene todavía oportunidad de verla. Winston Churchill asumió el cargo en el momento más oscuro de la guerra.
Francia, pues ya chupó faros. Polonia, por supuesto, que ya chupó faros. Y Estados Unidos, pues como la mariquita que siempre ha sido, pues no le quería entrar a la guerra en ese momento. Entonces, la Unión Soviética era aliada, en ese momento era una especie de aliado de Hitler, porque no había un pacto de no agresión. Entonces, pues no. Siendo honestos, no había manera de que hubiera otro aliado fuerte. Inglaterra estaba sola. Sola y en una isla, además. Inglaterra es una isla. Y pues va a decir Winston Churchill que si la batalla de Francia está terminando, pues la de Inglaterra está por empezar. Y claro, la batalla de Inglaterra estaba por empezar. Hitler ataca con todo a Inglaterra. Sabe que no la puede invadir. Y no la puede invadir por algo muy simple. Alemania no tiene tanta fuerza naval como la que tiene Inglaterra. Y para invadir una isla, pues necesitas barcos. Entonces decide no atacarla por mar. No la puede atacar por tierra. Entonces la ataca por aire. La Luftwaffe bombardea día y noche durante todo el verano e invierno de 1940. Unos bombardeos terribles sobre Londres, sobre Exeter, sobre, bueno, todas las ciudades del sur de Gran Bretaña. Y pues Churchill no se queda cruzado de brazos. Manda a la Real Fuerza Aérea a atacar a los aviones de la Luftwaffe. Y en el invierno de 1940, principios de 1941, le dan la vuelta. Le dan la vuelta completamente. Y pues Hitler se enfrenta a su primera derrota importante. La derrota que le propina Inglaterra a Alemania en ese momento es muy fuerte. Porque aunque no atacó a su ejército como tal, pues Hitler no pudo obligar al gobierno de Inglaterra a pedir la paz, ¿sí? Hitler se ve obligado a retroceder y cambia de estrategia. Deja de atacar al Reino Unido, aunque sí hay ataques esporádicos, pero dirige más bien sus ataques a una nueva estrategia. En junio de 1941, Hitler emprende la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja fue la invasión a la Unión Soviética. Hitler decide invadir a la Unión Soviética en el verano de 1941. Y ese ataque a la Unión Soviética era con el objetivo de llegar a Moscú antes de Navidad, porque sabía perfectamente que llegando la Navidad llega el invierno. Y cuando llega el invierno, en Rusia principalmente, es terrible. Entonces Hitler rompe con ese pacto de no agresión. Stalin obviamente se sentirá traicionado por Hitler, porque él pensaba que no lo iban a invadir. Pues lo invadieron. Lo que hay que entender de esto es que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra de recursos. No fueron ideologías tanto, fueron recursos. Y aquí el recurso que nos está interesando es el petróleo. El único país en Europa que tiene petróleo a manos llenas es Rusia. Entonces, claro, invadir Rusia era algo obvio. Porque aunque Hitler compraba petróleo, pues no es lo mismo comprar petróleo que tener petróleo. Curiosamente, en esos años todavía México le vendía petróleo a Hitler.
Había sido en México la expropiación petrolera y entonces, pues, Estados Unidos no nos quería comprar. Reino Unido tampoco nos quería comprar. Y, pues, ¿quién nos compraba? Pues Alemania. Japón también nos compraba un poco de petróleo. Pero bueno, no era determinante. Y no es lo mismo traer el petróleo desde México o desde Centro Sudamérica que tener el petróleo ahí, a tu merced. O sea, simple lógica, ¿no? No es lo mismo tener el petróleo que tenerlo que comprar. El objetivo de Hitler era doblegar a la Unión Soviética llegando a Moscú antes de la Navidad de 1941. Pues sí llegaron, atacaron Leningrado, hoy San Petersburgo, eh, atacaron toda la zona de Ucrania, el sur de la Unión Soviética, lo que hoy es Ucrania, la península de Crimea, y se dirigieron a todas esas zonas que son pozos petroleros. Pero había otra división, otro ejército que estaba dirigiéndose a la capital, que está pues muy adentro de Rusia. Recordemos que Rusia es el país más grande del mundo y si actualmente Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, pues en aquel entonces la Unión Soviética tenía 22 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, México cabe unas 11 veces en el territorio de la Unión Soviética y todavía le sobra, porque México mide poco menos de 2 millones de kilómetros. Entonces, pues nada más pensar que las distancias son mucho más grandes en Rusia. Llegaron, claro, los soldados nazis a Moscú en diciembre del 41. Pero pues llegan y les llega el invierno. Tristemente les llega el invierno. Precisamente para ellos, claro. Les llega el invierno y pues las cosas se voltean completamente. El ejército rojo era muy grande, más grande que el de Hitler. Y además, pues estaba en su territorio, en su cancha. Mientras los soldados nazis no estaban preparados para el frío, porque Hitler lo que quería era atacar rápido. Y para que no fueran cargando tantas cosas, pues no los manda lo suficientemente pertrechados para el frío, pues los soviéticos están en su cancha. Conocen el frío, conocen el terreno, entonces ganan la batalla de Moscú a principios del 42. Y pues Hitler decide concentrar todas sus fuerzas en Stalingrado. Y en la ciudad de Stalingrado se libró la batalla más sangrienta de toda la historia. La más sangrienta de toditita la historia se da en Stalingrado entre agosto de 1942 y febrero de 1943. Más de 2,5 millones de personas murieron ahí. Una batalla cruel, terrible, la más sangrienta que ha habido. Y que fue una victoria total para el ejército rojo. La Unión Soviética gana ahí. Y a partir de ahí, el ejército alemán nunca se va a recuperar. Definitivamente nunca se va a recuperar la Alemania nazi de ese golpe. Es un golpe brutal. Fue una destrucción total del ejército. Obviamente fue un momento tan grave, que quizá en ese momento podría haber terminado la guerra. Pero pues no fue así. No fue así. En el frente occidental, el frente oriental, fue cada vez peor para las fuerzas del ejército nazi.
Y ahí es el principio del fin. En ese momento es el inicio del final de la guerra, en febrero de 1943. Bien, por el otro lado, en el otro lado del mundo, Japón, que era aliado de Alemania, había empezado una guerra bastante sangrienta desde 1937 contra China, la segunda guerra sino-japonesa entre China y Japón. Desde el 37, aunque se intensifica después del inicio de la Segunda Guerra, después de la invasión de Polonia, pues Japón como que le encuentra más sabor a la guerra y bueno, continúa su invasión a China. Y ahí estamos hablando de muertes masivas. Quien le vendía petróleo a Japón, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos, pues con su moral muy, quién sabe cómo, decide de un momento a otro imponerle un embargo petrolero a Japón. ¿Sí? Este embargo petrolero significa no venderle más petróleo. Entonces, Japón busca negociar con Estados Unidos. Por un lado busca negociar, pero por el otro ya hay como que cierta intención de hacer la guerra, de hacerle la guerra a los Estados Unidos. Entonces, el 7 de diciembre de 1941, sin previa declaración de guerra, Japón ataca a Pearl Harbor. Y que es una base militar. Pearl Harbor es una base militar en las islas de Hawái, perteneciente a los Estados Unidos. El día 8, Franklin D. Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, le declara la guerra a Japón. En sus palabras dice que el 7 de diciembre es un día que vivirá en la infamia. El mismo día 8, Hitler, pues aliado de Japón, le declara la guerra a los Estados Unidos. No era del todo necesario. Desde el momento en el que Estados Unidos le había declarado la guerra a Japón, se entendía que se estaba declarando la guerra también a Alemania y a Italia, que eran las potencias del eje. Pero, de todos modos, Hitler hace la declaración de guerra contra los Estados Unidos y entonces sí, a partir de este momento podemos decir que la guerra ya es mundial, ya es un conflicto global porque implica las potencias de los 5 continentes. Considerando, claro, que África no tiene potencias, pero que sí había guerra en África. Ojo, sobre todo las posesiones francesas habían sido ocupadas por Alemania y ahí sí había habido guerra en la parte norte de África. Sí, no se crea que en África no hubo guerra, sí la hubo. Inglaterra y Estados Unidos son aliados naturales. Son, ya desde tiempo atrás eran aliados naturales, comparten una cultura muy cercana. Vamos, es como México con España, que compartimos mucha cultura entre nosotros, pues el mismo idioma, para empezar. Pues lo mismo pasa entre Estados Unidos y el Reino Unido. Pero no así con la Unión Soviética. Ojo, aunque la Unión Soviética tenía como enemigo a Hitler, no quiere decir desde este momento que son aliados. Será después, será a través de una serie de conferencias en Teherán, en Casablanca, en Moscú, en que se va a forjar la alianza entre Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética y pues los soldados de la Francia Libre, porque Francia ya estaba ocupada completamente por Alemania. Bien, este pacto que hacen en las conferencias es con la finalidad de que se abran 2 frentes.
que por un lado Rusia ataque a Alemania y por el otro lado Inglaterra, Francia y Estados Unidos ataquen por el otro lado, y precisamente lo que Hitler quería evitar desde un principio pues se tenga, porque a Alemania se le puede atacar por los dos frentes. Al tener dos frentes abiertos pues es inevitable. Es ahí en donde cabe otra vez la aclaración que les había yo hecho en un momento dado. Si ustedes un día quieren conquistar el mundo, nunca invadan Rusia. Nunca lo hagan. Napoleón lo intentó, Hitler lo intentó, y pues las consecuencias ahí están. ¿Sí? En enero de 1945, cuando la Unión Soviética ya está sacando a los alemanes de su territorio, pues inician ahora la contraofensiva, ¿no? Ya sacamos a los nazis de Rusia, pero no basta con eso, hay que destruir completamente a la Alemania nazi, la maquinaria nazi, y pues ahora ocuparán Polonia, ocuparán Checoslovaquia, ocuparán toda la zona este de Europa que estaba ocupada por Hitler y sus aliados. A partir de ahí es que va a comenzar una ofensiva por parte de la Unión Soviética contra Alemania. Ya no solamente es la defensiva de su territorio, sino la ofensiva sobre el territorio del enemigo. Por otra parte, el 6 de junio de 1944, con preparativos muy grandes que se tuvieron, se llevó a cabo la Operación Overlord, que fue el desembarco de miles de efectivos en las costas de Normandía, en la costa norte de Francia, con el objetivo de poner una cabeza de playa en Francia y recuperar Francia. Esta es la escena que hemos visto en películas como Rescatando al Soldado Ryan, o más didácticamente para ustedes, en videojuegos como Call of Duty. Es, prototípica. Y bueno, para los que han jugado esos videojuegos, pues se habrán fijado que nada más pone el soldado el pie en la playa y le disparan. Pues sí, así fue. Exactamente así fue. No esperen que los nazis los reciban con rosas y abrazos, ¿verdad? No, aquí no aplica eso de que abrazos y no balazos, ¿no? Claro que había balazos. Y por supuesto que los nazis se defendieron con todo lo que pudieron. Pero ya en 1944 estaba muy debilitado el ejército nazi y pues se les gana en Normandía. Recuperan Francia en lo que resta de 1944 y principios del 45, y se empieza a recuperar Bélgica, los Países Bajos y toda la zona que estaba ocupada. Parte de Alemania, se empieza a invadir Alemania. Es muy importante, la capital de Alemania, Berlín, está del lado oriental, está más pegada ya del lado oriental de Alemania que del lado occidental. O sea, no fue que en cuanto entraron los aliados por el lado occidental ya pudieron llegar a Berlín, no. De hecho, entre Ámsterdam y Berlín actualmente en tren es una distancia que se toma unas 11 horas en recorrer. O sea, no crean que está así cerquita. En cambio, los nazis, los soviéticos, llegan con un poco más de holgura. Y el 20 de abril de 1945, que era el cumpleaños número 56 de Hitler, el ejército rojo llega a las puertas de Berlín. La bombardean terriblemente, la bombardean de una manera horrible.
y la ocupan. Hitler está pues bastante molesto, pero terriblemente molesto. Ahí por ahí en internet, en YouTube, hay muchos videos de Hitler se entera de tal o de tal cosa. Pues esos videos provienen de una película en donde precisamente Hitler se está enterando pues de que prácticamente ya perdió la guerra. Entonces hace un berrinche marca diablo el día 20 y sabe prácticamente que la guerra está perdida. Sabe que la guerra está perdida. El día 30, 10 días después, Hitler se casa con Eva Braun, que era su novia hasta ese momento. Se casa con Eva Braun, contrae matrimonio y después de una breve recepción se suicida. Se suicida en su búnker en Berlín, dejando como su sucesor a Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, que también junto con su esposa se suicida después de haber matado a sus hijos. Pues Magda y Joseph Goebbels se suicidan. En el búnker sus cuerpos son incinerados. Y dejan una última instrucción. Los soldados que quedan no se pueden rendir. Tienen que utilizar todo el parque que tienen, todas las balas y todo lo que tienen, para atacar al enemigo. Con la última se suicida. Esa es la orden que deja el Führer. Esa es la orden que deja Goebbels. Y precisamente por esto fue sino hasta el 9 de mayo que los altos mandos alemanes deciden rendirse frente al ejército rojo, sabiendo que la defensa de Berlín ya no se puede. Los estrategas del momento, cuando saben que Berlín está siendo atacada, le indican a Hitler que tiene que dejar Berlín, pero pues Hitler decide que no, decide que o gana o se muere en Berlín, y pues fue lo que finalmente pasó. Alemania queda dividida en 4 sectores, uno para la Unión Soviética, otro para los Estados Unidos, otro para el Reino Unido y otro para Francia. También la capital de Alemania, que le tocaba al sector soviético, porque está en el lado más oriental de Alemania. La capital de Alemania, que es Berlín, queda dividida en 4 sectores a su vez. Igual, uno para cada una de las 4 potencias. Y la guerra en Europa termina. El día 9 de mayo termina la Segunda Guerra Mundial en Europa. Actualmente el 9 de mayo es un día de fiesta en Europa, en que se celebra el Día de la Victoria. Lo celebran en todos los países. Principalmente se celebra en la Unión Soviética. Bueno, ahora Rusia. Sí se celebra actualmente en Rusia, que es un día de fiesta nacional. En el caso de América casi no. Aquí en México no es día feriado, a pesar de que pues técnicamente ganamos la guerra, pero pues en el caso mexicano pues no es tan importante, aunque yo creo que quizás sí debería de tener algún tipo de relevancia histórica, cívica, sí, porque finalmente la Segunda Guerra es la única manera de entender el siglo XX, es comprendiendo todo lo que sucedió en esa guerra, y finalmente nos permite comprendernos a nosotros, comprender lo que está pasando actualmente. Pero bueno, en el caso de Europa, el 9 de mayo es una fiesta muy importante, prácticamente en toda Europa. Pero en su momento, el día 9 de mayo del 45, pues había un total desorden. O sea, sí terminó la guerra, pero pues ahora, ¿y ahora qué, no?
las ciudades europeas están devastadas, devastadas completamente. Por ahí hay fotos o incluso películas sobre cómo era Berlín cuando fue finalmente destruida en 1945. Es tal el grado de destrucción que se sabe que, aunque es el enemigo, pues tendrá que reconstruirse de alguna manera las ciudades alemanas. Y bueno, pues finalmente en Europa concluye la guerra. Con Hitler derrotado, los esfuerzos eran más bien para concentrarse en Japón, que era la otra potencia que había que vencer. No me he referido en este video a Italia, sobre todo porque pues realmente Italia fue un cero a la izquierda. Por lo menos para efectos de esta clase, aunque sí, claro que tiene su importancia, pero pues fue más bien un cero a la izquierda para que no piensen que estamos dejando de lado a Italia, sino simplemente es decir, pues para lo que importa en este video, pues más que nada es Alemania y Japón. Japón había iniciado una guerra muy fuerte con Estados Unidos. Los esfuerzos se concentraban en ocupar la isla. Y en la conferencia de Potsdam, cuando finalmente llegan a Berlín, ahí al sur de Berlín, hay una ciudad que se llama Potsdam. Y ahí se reunieron los líderes de las potencias para definir el destino de Japón. Y ese destino de Japón fue finalmente darle un ultimátum: o se rinde o lo vamos a destruir. Y pues claro, en su momento Japón no les hace caso. Estados Unidos tenía temor. De que se dividiera Japón de la misma manera en que se había dividido Alemania. Y entonces Estados Unidos tiene un proyecto desde hace tiempo. No era nuevo este proyecto porque Hitler lo tenía, que era construir una bomba con material atómico. Que liberar energía atómica era una forma de crear energía, y es una forma más bien de liberar energía, porque la energía no se crea, pero era una forma de liberar energía de tal manera, con tal magnitud, que destruyera una ciudad. Y pues eso es lo que finalmente construyen los Estados Unidos con el proyecto Manhattan. En ese proyecto Manhattan se diseña una bomba de hidrógeno y se diseñan las bombas atómicas que pues finalmente se van a usar. El 6 de agosto de 1945, a bordo de un B-25, se lanza sobre Hiroshima la primera bomba atómica utilizada en tiempos de guerra, que en el momento mata a 35,000 personas y destruye toda la ciudad. Un objetivo civil. Muy importante. Muy importante. Pearl Harbor había sido un objetivo militar. Era una base militar. Y Estados Unidos ataca Hiroshima, que es un objetivo civil. Personas como ustedes y yo perdieron la vida en un instante en Hiroshima. 35,000 en el momento y otras 35,000 de sus heridas. Unas 70,000 víctimas. Y aparte, 3 días después, el día 9 de agosto, se lanza la bomba Fat Man sobre Nagasaki. La bomba lanzada sobre Nagasaki era más poderosa que la de Hiroshima y sin embargo no logra un efecto mayor. Las cifras son parecidas.
35,000 víctimas en Nagasaki también, porque la topografía de Nagasaki no lo permitió, pero no porque la bomba no fuera más poderosa que la anterior. El día 15 Japón pide un armisticio y el día 2 de septiembre se firma a bordo del Missouri la rendición incondicional de Japón. La rendición incondicional de Japón el 2 de septiembre de 1945. ¿Por qué Estados Unidos ataca de esta manera? Pues es importante entender, la Unión Soviética iba a entrar en conflicto con Japón y seguramente se iban a querer dividir la isla. Con la finalidad de evitarlo, Estados Unidos quiere todo el pastel para sí mismo y entonces ataca Hiroshima y Nagasaki con la bomba atómica, a pesar de que ya sabe que por el lado soviético va a poder atacar también y podrían ocupar la isla de Japón. Bueno, esto ya es una cuestión de política internacional. Que quede claro, eso ya es una cuestión meramente de política internacional. Bien, hasta aquí el tema de la Segunda Guerra. Hasta aquí la parte de la guerra como tal, aunque vamos a continuar en un video posterior sobre la posguerra. Y sobra decir también que la Segunda Guerra Mundial cobra, ya les dije, más de 60 millones de víctimas. La lista es enorme, porque el país que más perdió, que más víctimas tuvo, fue la Unión Soviética. Fueron 20 millones aproximadamente, casi una tercera parte. 20 millones de soviéticos, 10 millones de alemanes, 8 millones de polacos, 3 millones de franceses, 2 millones de británicos. La lista es enorme, enorme. Se nos ha hecho creer a veces en las películas, sobre todo las películas de corte norteamericano, que los Estados Unidos se sacrificaron muchísimo en la guerra. Sí, nadie quita el mérito. Nadie quita el mérito del ejército norteamericano para contrarrestar y ayudar en la guerra. Pero decir que la Segunda Guerra, fue ganada por los Estados Unidos es una imprecisión, ¿sí? Sobre todo los soviéticos son los que pusieron toda la carne de cañón para ganar esa guerra. No sobra tampoco decir que la guerra desarrolló una enorme tecnología. Jóvenes, esto ustedes no lo tendrían hoy en día. Esto que tienen ustedes aquí en sus bolsillos, no lo tendrían aquí hoy en día si no fuera por la guerra. ¿Por qué? Porque es cuando se diseñan las primeras computadoras. Para poder vencer a la máquina que codificaba los mensajes nazis, se tuvo que diseñar otra máquina. Y una máquina capaz de hacer una serie de cálculos al momento, pues que finalmente es lo que tenemos en nuestros bolsillos. No piensen, jóvenes, que esto no está cercano a la guerra. Esta tecnología que tenemos hoy en la mano no sería posible sin esa guerra. Bien, voy a continuar el siguiente video hablando de la posguerra. Les pido, cuídense mucho, les recuerdo, no son vacaciones. Y voy a dejar aquí abajo el link de el apunte de la clase para el que lo necesite. Y también voy a dejar actividades, ¿sí? Entiendo
que están todos en sus casas. Los que no están en sus casas, pues qué pena, pero deberían estarlo. Y pues también tendrán para entregar actividades sobre lo que acabamos de tocar para el día 29 de marzo. El día 29 de marzo voy a poner aquí abajo en la descripción del video todo lo que serán las actividades y fechas límites. También pondré mi correo para que me puedan hacer llegar dudas que surjan respecto a esto, comentarios que hagan falta y sobre todo sus tareas, ¿sí? Quiero verlas y advertencia, no quiero tareas de internet. Sí, tarea que encuentre de internet, adiós. Bien, muchas gracias. Que tengan buen día, tarde o noche, lo que sea que estén cuando estén viendo este video.